La guerra contra el narcotráfico que se libra en nuestro país deja víctimas, pero también cientos de huérfanos invisibles, la mayoría olvidados. Los huérfanos del narco, hoy en Expedientes TVC. Javier Valdés Cárdenas es corresponsal del periódico La Jornada, reportero fundador del semanario Río 12, autor de varios libros como Mala Hierba y Con una granada en la boca, ganador de varios premios internacionales. Huérfanos del narco, los olvidados de la guerra del narcotráfico. Javier, gracias por estar con nosotros aquí en Expedientes TVC. Muchas gracias a ti y a tu equipo de trabajo. Un saludo al auditorio, encantadísimo, muy agradecido. Platícanos de entrada, ¿cómo surge esta investigación? Fíjate que yo acudí hace cerca de 6 meses a una mesa redonda invitado por Javier Sicilia, aquí a la Ciudad de México, sobre narcotráfico, la cobertura periodística, y ahí asistió María Herrera. María Herrera es madre de 8 hijos, 4 de ellos desaparecidos. Ella nos reclamó en la sesión de preguntas y respuestas por qué los medios estábamos invisibilizando, igual que el gobierno, a los desaparecidos. Por qué estábamos invisibilizando la lucha de ellos por encontrarlos, por justicia. Y yo le tomé la palabra. Después de eso la localicé, sentí que su historia era muy fuerte y que yo debía contarla sin limitaciones, pero además, como estaba el tema de Ayotzinapa y obviamente las desapariciones en otras regiones, sentí que debía escribir un libro. Fue así que empezó esta travesía. En esto convergen estas dos aristas que yo veo en esta investigación. Por un lado, el no olvidar a los desaparecidos, que en muchos casos son desaparecidos y muertos, víctimas del narcotráfico, y por el otro lado, los huérfanos, las familias, las mamás, los papás, los hijos que quedan de estas víctimas. Sí, efectivamente, y es que si no vemos a los desaparecidos o ejecutados, entonces, ¿en qué categoría quedan los hijos, las viudas? O sea, queda una categoría en medio del páramo, en el extravío, en el naufragio. Obviamente estamos hablando de historias muy tristes, pero también con una fuerte carga de esperanza. Mucho. Es como una cumbia triste. Las cumbias son alegres. Estos, en medio de la lucha por sobrevivir, están padeciendo la ausencia del padre y no dejan de esperarlo. Así es. ¿Qué vamos a encontrar en los huérfanos del narco? Bueno, hay que decir que son 10 historias de Sinaloa, de regiones de Nuevo León, de Ciudad Juárez, Chihuahua. Del Triángulo. Del Triángulo, por supuesto, de esta zona incluso de la Ciudad de México y del Estado de México, porque esta historia del Estado de México es la de que me lleva a Ayotzinapa, regiones de Veracruz y Guerrero. Entonces son 10 historias que no son de hijos de narcos, son hijos de periodistas, son hijos de estudiantes, son hijos de empresarios, de comerciantes, de gente como tú y como yo. Esas son las historias que yo reúno, son 10 historias y una entrevista con una especialista en el tema de niños en ambientes de violencia, Nacieli Ramírez. ¿Cómo te das a la tarea de investigar y cómo seleccionas, valga el término, las historias? ¿Cuántas historias son? Son 10 historias. 10 historias. Muy tratadas con mucha pausa, con un ritmo que me permite cierta profundidad. Estamos hablando de historias que yo seleccioné en función de regiones de violencia, marcadas por la violencia, no de violencia esporádica, de espectacular, sino de violencia ya enraizada, ¿no? Por eso Ciudad Juárez, por eso Monterrey y por eso Sinaloa. ¿Cómo doy con las historias? Bueno, para mí es importante alimentarme de lo que publican los medios de comunicación, a veces con un tratamiento muy epidérmico, pero importante, básico. Pero a través de activistas. Yo con periodistas y con activistas trabajo mucho para dar con estas familias, con los activistas, y obviamente para yo llegar a los huérfanos, pasé por las viudas y por supuesto las entrevisté, y no te miento si te digo que es uno de los trabajos más fuertes, más delicados que yo he tenido, charlar, entrevistar a los niños.
Dime una cosa, ahora mencionabas tú tu relación con activistas y con periodistas. Tú eres, por supuesto, un periodista. El no haber estado en esa relación con activistas y periodistas, ¿te hubiera complicado el acceso a estas historias? Mucho. Quizá hubiera sido muy diferente. De hecho, algunas personas que yo contacté a partir de los activistas me trataron con cierta desconfianza al principio. Y Claro. cuando empecé yo a dar referencias, entonces ya bajaron las armas, se abrieron, me recibieron en sus casas, incluso me ofrecieron quedarme a dormir, me dieron comida. Yo tenía que entrar, que pasar del otro lado de sus muros. No podía reportear de este lado, que es lo que he hecho. Tenía que hacer un trabajo más íntimo, más personal. No lo hubiera logrado sin la ayuda de compañeros periodistas que tienen estos casos, que les dan seguimiento y, por supuesto, los activistas. Y que les dan un tratamiento, el tratamiento que ellos, que las víctimas y que los huérfanos necesitan y están solicitando. Muchas veces ese sería el caso, es el miedo de qué es lo que quieres como periodista sacar de mi vida. Así es, por supuesto, pero estamos hablando de algo muy sagrado, la vida de ellos. Efectivamente, el seguimiento que uno da en ocasiones es, como decía hace un momento, es epidérmico. Claro. Es básico, pero es importante, es un inicio. Yo creo que no hay que quedarse ahí, hay que traspasar esas barreras. Muchas veces se establece cierta relación personal, a mí se me dificulta no establecerla, porque yo creo que hay que partir de la confianza. Si hay confianza, la gente se abre, se entrega, se desnuda, te cuenta todo. Se vierten en todos los sentidos, en cuanto a penas y alegrías, a llantos y a festejos, se vierten frente a uno. Yo creo que me puedo sentir privilegiado, aunque si lo publicas voy a desmentir después esto mismo que yo digo, pero soy privilegiado en ese aspecto. La gente me ha tenido confianza y yo he tenido el privilegio, el honor de contar estas historias. Y tienes una trayectoria que tiene que ver con el contar historias de este tipo y específicamente en este ramo. Lo mencionábamos al inicio de este espacio, Mala Hierba con una granada en la boca, que son títulos que te impactan y que te llaman y que dicen, a ver, ¿qué es lo que está escribiendo este periodista? Fíjate que sí, y me da gusto que lo comentes, porque yo creo que ahí está el periodismo que nosotros hemos olvidado, el de las personas, no el de besar las huellas de los políticos, de los poderosos. Muchos reporteros creen que hacer periodismo es ir a las conferencias de prensa y las oficinas y el confort. Nos olvidamos de gastar las suelas. Yo le apuesto a lo otro, pero además a contar miradas. ¿Cómo cuento un llanto que no veo? ¿Cómo cuento un insomnio? ¿O cómo cuento los músculos apretados? Bueno, ahí está el recurso de la crónica, pero eso hay que verlo. Te lo tiene que decir la fuente, la persona, el personaje involucrado. Yo creo que el periodismo humano puede hacer que la gente vuelva a verse en los periódicos, en la televisión, vea su vida ahí, porque no la ve. Y estas historias es como el patio trasero, porque conocemos que el narco, que el capo, que la fuga, que el detenido, que el operativo, que los asegurados, las armas, el cartucho, bla, 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 la droga, pero no conocemos a las personas. Nos hemos olvidado que ahí hay personas y yo creo que eso es lo que hay que contar. Llegas a sentir incluso la noticia fría y alejada de tu propia vida. Por supuesto, fría, cómoda. Nos hemos burocratizado. Hay reporteros que yo conozco que protagonizan historias muy tristes porque salen de la redacción y los puede atropellar, los puede cachetear, se les puede quedar viendo una gran historia, guiñarles, coquetearles, decirles cuéntame, pero ellos son burócratas. De lado. Sí, ya no son reporteros, ya salieron de la redacción, ya van a sus casas y la historia pasa de largo. Eso me parece muy triste. Yo creo que esas historias están en la calle. Hay que dejar que los seduzcan a uno. Hay que verlas. Uno es periodista de 24 horas, o reportero de 24 horas, ¿no? Así es. Dime una cosa, ¿cuál es el hilo conductor? El hilo conductor... ¿Se entrelazan en algún momento estas historias? Todas son historias tristes,
todas son eslabones de dolor, de tragedia. En todas hay una víctima que es victimizada y victimizada y victimizada. Hay muertos que vuelven a ser asesinados con el tratamiento que le da el gobierno, con la impunidad, con la injusticia. Pero son los niños los protagonistas, son ellos los que marcan el ritmo de las historias. Sus miradas, su llanto callado, a oscuras, a escondidas, de noche, bajo sus sábanas, su sentir, y que te digan, ya no me alcanzan los dedos de las manos, se me quedaron cerradas las manos de tanto contar los días que mi papá no llega. Eso, ese dolor, pero así contado con una esperanza muy básica que quizá nosotros hemos perdido, que tiene mucho que ver con el sentido común, claro, con una petición de justicia también elemental que me hace a mí contar estas historias. Son ellos y estos escombros en que se han convertido las vidas de los niños, hijos de desaparecidos y de ejecutados. Al sumergirte en estas 10 historias que narras en Los Huérfanos del Narco, Javier, platícanos, ¿cuál es la mayor demanda que hacen estos huérfanos? Verlos de nuevo, ver de nuevo a sus padres. Eso es lo que piden. ¿Aún mantienen la esperanza de verlos vivos? Todos ellos, todos los niños. Las madres te dicen, yo creo que puede estar muerto, yo estoy buscando huesitos, yo sé que voy a encontrar huesitos. Y de repente en la entrevista te dicen, espero que siga vivo, tal vez siga vivo, pero los niños no. Los niños te dicen, él está vivo, mi papá va a regresar, un día va a volver por esa puerta por la que salió aquella vez. Los niños no, los niños te plantean esa esperanza diáfana, contundente, como un martillazo en la frente. Y las madres se mueven en ese juego macabro, ¿no? Está muerto, no está muerto, lo espero, tal vez regrese, quizá nunca lo encuentre. Ahí sí hay una especie de licuadora, de una muerte que no termina, porque es una muerte sin cadáver. Sobre todo porque la incertidumbre es una gran asesina, ¿sí? Ellos no tienen algún sustento que diga, bueno, ya cerramos este capítulo, se acabó, tengo un muerto, lo entierro y a seguir. Aquí no. Qué buena manera de decirlo, de verdad. Es asesina, va matando esperanzas, le va quitando filos a ese cuchillo del mañana, de esperar, de ejercer, de militar en el mañana, en el amanecer. Ellos están perdiendo eso. Lamentablemente además se extiende, ¿no? Por eso yo digo que en otro de mis libros cuento historias de desaparecidos, el de Levantones, así se llama este libro, hace 2, 3 años que lo publiqué, pero cuento esa muerte que no termina, que se multiplica, y es la peor, porque no permite darle fin. Vamos a hacer una muy breve pausa. Regresamos en Expedientes TVC, Los Huérfanos del Narco. Volvemos. Ayotzinapa reúne lo peor de la humanidad. Lo peor del mundo está ahí, es una sucursal del infierno. Ayotzinapa reúne lo peor de la humanidad. Lo peor del mundo está ahí, es una sucursal del infierno. Continuamos aquí en Expedientes TVC, hoy hablando de Los Huérfanos del Narco y con su escritor, su periodista y su autor, Javier Valdés Cárdenas. Javier, pues muy interesante esto que nos ha estado platicando. 10 historias. Yo te quisiera preguntar, ¿alguna de esas historias te marcó, te dejó algo especial? Fíjate que yo salí muy impactado. Quisiera decirlo de otra manera, pero no me atrevo. Muy impactado después de salir de reportear la historia de uno de los niños. La historia se llama Manos Cerradas. El bebé de los puños cerrados. Esa historia, yo le hablé a mi esposa a Culiacán para avisarle, voy saliendo, por razones de seguridad, voy saliendo de tal lugar y ya voy a tal lugar. Pero no pude evitar decirle, acabo de encontrar una historia muy fuerte. Yo sentía rocas en el rostro, sentía el rostro empedrado. No concibo que un niño nazca con las manos cerradas y que se les dificulte abrirlas, que no las abra porque está enojado, porque se entiende, esto está científicamente comprobado, que él chupó la amargura de su madre, la tristeza, el dolor. Su madre estaba embarazada
y en ese periodo su padre fue desaparecido. Esta joven se encerró días en su cuarto, no se bañó, no se cambió, no quería comer, no atendía a sus hijos, no dormía. Una condición en los linderos de la demencia, ¿no? Un periodo muy fuerte. Eso marcó a este bebé, le puso muescas, entonces el niño no sonreía. Esa historia me parece muy triste. Un país con niños que nacen enojados, odiando, molestos. Por supuesto, es una actitud, un sentimiento inconsciente, no es casi instintivo de parte de este niño, quizá totalmente instintivo, pero me parece sumamente triste. Sí, sin duda, y sí deja huella, deja marca. Son 10 historias, las 10 historias tienen que ver con niños. Todas tienen que ver con niños que no quieren dejar de ir a la escuela, con niños que tienen todavía la acechanza del narco, de la drogadicción, de la trata de blancas, de la perdición, que están a 2 pasos del abismo, pero que se mantienen en el hogar. Son niños que, como decía hace un momento, siguen entrenando, que van a terapia, que no duermen, que no pueden platicar sobre su padre que fue asesinado cuando estaba junto a ellas en el vehículo, que es el caso del Choco, este periodista de Ciudad Juárez. Sí. Esta jovencita actuó en estado de shock, por supuesto, pero además como si ella fuera culpable, como si ella tuviera responsabilidad de que a su padre lo hubieran asesinado. Entonces, están enfermos, son patologías gravísimas que tienen un camino muy largo por recorrer en cuanto a terapia, recuperación, a tratamiento médico, pero ninguno me planteó, y eso me parece muy importante, la venganza. Ninguno. Siempre la tristeza, siempre la desolación y en ocasiones una desesperanza de espanto. De espanto. Sí, pero nunca la venganza. Ninguno de ellos. Ninguno de ellos. Y bueno, sobre todo ellos viven y crecen con la esperanza de encontrarlos. Sí, yo creo que eso es una buena enseñanza porque además están en una condición de sobrevivencia, de resistirlo todo, porque no tienen dinero, les cortan el agua, no tienen para la comida, quizá no les alcance para inscribirse en la escuela, pero ahí están resistiendo, no están rendidos. Dime una cosa, ahora que hablabas de esta situación social, ¿la mayoría de estos 10 casos son familias humildes? La mayoría son de condición económica precaria. Sí, la mayoría, hay 1 o 2 clase medieros. Ninguno de ellos, que yo me haya dado cuenta, tiene que ver con el narco. Ninguno de ellos estaba activamente en el narco. Yo no digo que así sea, es decir, que algún caso haya tenido alguna situación, algún vínculo, algún indicio, pero no tenían una vida que dependiera del narco. Así es. Dime una cosa, me llamó mucho la atención cuando tuve la oportunidad de ojear Huérfanos del Narco, que hablaras en uno de tus casos de Ayotzinapa. Sí. Es un tema, por supuesto, sensible para la sociedad mexicana. Y yo te pregunto, ¿Ayotzinapa tiene huérfanos del narco? Sí. Pero además Ayotzinapa nos ubica a todos en una condición de orfandad. A todo el país. Sí. Porque creo que Ayotzinapa reúne lo peor de la humanidad. Lo peor del mundo está ahí, es una sucursal del infierno. Y yo decía que no podía escribir historias de desaparecidos y de sus hijos si no incluía el caso. Entonces me fui con Julio César Mondragón, creo que se apellida, al Estado de México con la viuda, con su mamá, con su familia. ¿Julio César es uno de los 43 desaparecidos? No, es el desollado. Ah, ok. Es el desollado, ese rostro macabro que a todos nos dejó también con cicatrices muy fuertes. Sí. Y entonces nos ubica como un país huérfano de qué, de justicia, huérfano. O sea, cuando esto le pasa a los jóvenes y a los niños, yo creo que no hay razón para sentir algo positivo, sino al contrario, ¿no? Nos ubica en una situación de vulnerabilidad y de orfandad. Por eso tocaste el tema de Ayotzinapa. Sí, y ahí tuve la fortuna de dar con Cuitláhuac, que es tío, pero es como el patriarca de esta familia, o de estas familias, son como 3 o 4 familias, y fue quien me ayudó a dar con la viuda, con los hermanos, con la madre de Julio César, ahí en la casa de ellos en el Estado de México. ¿Cuál crees que sea la reacción de los lectores
al ojear y a leer Huérfanos del Narco? Va a ser variada, pero te voy a decir lo que a mí me gustaría que hicieran, que sintieran. Me gustaría que se pusieran los zapatitos de los niños. Yo estoy seguro que si lo intentan, les van a quedar. Que se pusieran esos zapatos porque así van a entenderlos. No los van a juzgar, los van a entender y van a saber que existen. Si la gente se pone esos zapatitos, les vamos a regresar la vida a ellos, la humanidad. Vamos a tratarlos de nuevo como personas. Y creo que la gente va a entender lo que está pasando respecto al narco. Este patio trasero tan doloroso. Que el narco dejó de ser un fenómeno policíaco y ahora es una forma de vida en muchas regiones del país. Que no es un asunto de buenos y malos. Que es un asunto que nos implica a todos, nos salpica, nos inunda, nos determina. Y creo que eso nos puede ayudar a volver a molestarnos. ¿Qué le hace que no salgamos a la calle y levantemos el puño? ¿Qué le hace que no protestemos? Eso sería maravilloso. Pero si nosotros nos hermanamos, nos empatamos, vemos al otro, vamos a crecer como sociedad. Porque hay un déficit de genitales en el país. Porque nosotros parecemos que estamos rendidos frente a la injusticia, a esta orfandad. Si nosotros asumimos una posición más consciente, más activa, más responsable, creo que esto puede mejorar. ¿Rendidos o indiferentes? Sí, creo que la indiferencia también, pero es una forma de rendición. Yo entiendo que se sobreviva, que si tú no escuchas, no oyes, no ves, no sientes. Y entonces no siento, no me comprometo. Mejor a que estoy aquí encerradito en mi casa y no me pasa nada. Y no me entero de lo que pasa afuera. Es una rendición cómoda, es indiferencia, es apatía, es deshumanización. Aquí hay dos factores y yo te lo pregunto como periodista, Javier. Por un lado, la acción de la justicia, de la autoridad, del gobierno, y por el otro lado, la actitud de la sociedad. Sí. ¿Las cosas pueden cambiar? Creo que sí, que pueden cambiar, que tenemos que recuperar la ciudadanía. Cuando yo hablo de ciudadanía me refiero a exigir que nos respeten, a exigir justicia, a exigir que no haya impunidad, que no haya corrupción, que haya mejores gobiernos. Es posible. Conste que no se me da mucho el pesimismo, pero creo que escribir estas historias es un acto de esperanza. Yo creo que de nosotros depende que tengamos mejores gobiernos, porque este gobierno no ve a las víctimas, está coludido con los narcotraficantes, no busca a los desaparecidos. Nosotros no podemos permitir que esto siga pasando. Siga pasando. Dime una cosa, hace un momento cuando hablabas tú de la historia del bebé, de los puños cerrados, mencionaste que hablaste con tu esposa, le dijiste ya voy para allá y me llamó la atención que dijiste lo hice exclusivamente Por seguridad. Por seguridad. Y yo te pregunto, ¿hay miedo? ¿Es Sí. difícil hablar del narcotráfico? Sí, es difícil. Es difícil reportearlo. Por ejemplo, ahora, y esto es muy interesante, con la fuga del Chapo, de Joaquín Guzmán Loera, hay una instrucción en el cártel de Sinaloa de no tocar el tema con nadie, pero ni entre ellos. Ha habido fiestas de gente involucrada, de familiares de narcotraficantes, de gente que está en el negocio, en los que no se toca el tema. Tú no preguntas, pero además no escuchas. Nadie saca el tema. Hay están ellos concentrados, no hay con quién negociar en este momento. Si se requiere una negociación, están con perfil bajo. Tú tienes que saber reportear, conocer ese contexto para saber reportear. Por supuesto que hay miedo, pero tú tienes que administrar la información y en esa medida disminuir los riesgos para seguir escribiendo. Porque el otro es guardar silencio, hacerse tonto. Y eso a mí no se me da. Entonces hay que saber qué es lo que no vas a publicar. Es un contrasentido, te lo decía hace un momento. Sí. Es un contrasentido porque yo soy periodista y supone que escribo para eso, pero yo prefiero seguir vivo. Entonces, ir más allá, no caer en la mediocridad, no guardar silencio, porque es complicidad y es muerte. Pero no pasarte de esa raya que te indica ciertas coyunturas, ciertos momentos, porque si no, pues viene lo fatal, ¿no? ¿Has tenido algún acercamiento? Vamos, no tú, que se te hayan acercado a ti, alguna amenaza. No nos gusta referirnos ahí en Río 12 a temas específicos porque está todo tan descompuesto que si yo digo que el ejército lo hizo, el político va a aprovechar la coyuntura para hacerme daño o hacernos daño. Claro. Y luego digan, es que Javier dijo que el ejército, ¿no? Ha habido de todo.
Ha habido de todo. En el 2009 nos aventaron una granada de fragmentación ahí en Río 12, en Culiacán, a las oficinas, solo daños materiales. Pero sí, hemos tenido de todo y hemos aprendido a reportear el narco con mucho cuidado y mucha prudencia, porque no basta ser valiente, hay que ser prudente. Prudente. Sí. Y es difícil, insisto, hacer periodismo y hablar del narco en una entidad lamentablemente señalada por el narco. Es difícil. Es difícil, es peligroso. Ahorita, por ejemplo, esta condición de silencio del grupo de Joaquín Guzmán Loera, es una coyuntura diferente, por ejemplo, hace 2 meses, ¿no? Es muy difícil. Hay que saber reportearlo. Es complicado, es espinoso, porque todos los caminos conducen al narco. Tú quieres escribir sobre la horticultura sinaloense, ahí están los narcos. La venta de vehículos nuevos, ahí está el narco. El desarrollo inmobiliario, ahí está el narco. El gobierno, la iglesia, los partidos, ahí está el narco. Estamos rodeados. Hay que cuidarse de todo. Y hay que saber moverse en ese ambiente de muchos filos y muchas espinas y muchos cañones apuntando y muchos dedos en muchos gatillos. En muchos gatillos, y bueno, el miedo persiste. Sí, hay miedo, claro que sí. Pese a los años, hablábamos hace un momento fuera del aire de los años que se tiene con conocimiento del narcotráfico, concretamente en Sinaloa. Sí, así es. Estamos hablando de una región que tiene cerca de 100 años conviviendo con la siembra de drogas, de una región en donde buena parte de la ciudadanía metió al narco ya no a la cocina, a la alcoba. Nuestra convivencia con los narcos es inevitable. Son los padres de los niños que van con mis hijos a la escuela. Exacto. Y reproducen los estereotipos del capito, del capo. Compran lealtades, ordenan golpear a otro compañero que les cae mal o no los dejó jugar fútbol, ¿no? Así es. Pues Javier Valdés Cárdenas, te agradecemos muchísimo que nos vengas a presentar Los huérfanos del narco. Ahí lo tienen. Una lectura muy interesante, por supuesto, y te agradecemos que nos la haya traído aquí a Expedientes TVC. Yo soy el agradecido. Muchas gracias a todos. Gracias, Javier. Nosotros, ya sabe, tenemos una cita en Expedientes TVC. Pásenla muy bien.